está programado el 5 de septiembre y el 19 de septiembre. ¿Correcto? Luego pasamos al mes de octubre, 3 de octubre, 24 de octubre. Y noviembre, 7 de noviembre, 21 de noviembre. Ese es el famoso sección M8 que estamos viendo en este momento. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a la teoría, es comprensible que, bueno, hoy día en la primera clase se dicta todo lo que se plantea en la primera clase se va a cumplir. ¿Correcto? Ya depende de cada estudiante. Ustedes tienen un horario, un compromiso, una matrícula, un código de matrícula de carácter obligatorio. Y así como tenemos obligaciones en trabajar, también tenemos obligaciones en estudiar. Pero también el docente comprende que el estudiante necesita un apoyo, ¿de acuerdo? En Química Analítica 2, yo puedo asumir que ya ustedes dominan ciertos capítulos, que yo ya no debo tocarlos, simplemente desarrollarlos a un nivel ya un poco más exigente, ¿no? Salvo que tenga una delegada o un representante que tenga un pensamiento diferente, sería bueno hoy día, después ya no va a haber tiempo, ¿correcto? Y obviamente las prácticas donde sí no acepto ninguna justificación de falta e inasistencia es en la fecha de práctica. ¿Por qué? Porque la fecha de práctica, ustedes lo están viendo, son por, no es, son todas las semanas, son 6 prácticas exactamente calificadas. Solamente tendrá nota el que asiste a práctica. Puede llegar tarde, eso sí puedo comprender. Y la razón para poder ayudar es que habrá solo un grupo. Empezará a las 5 de la tarde y terminará a las 10 de la noche. Correcto. El alumno puede llegar a 5:30, 6 de la tarde, como aquí nosotros lo vamos esperando. Si dividimos en 2 grupos, el alumno puede perder su grupo y se queda sin práctica y sin calificación. Eso sí, quisiera ser sincero, 11 es 11, 20 es 20 y 0 es 0. Y darlo por hecho que lo voy a hacer. ¿Ya? Ese es mi estilo de trabajo. Vengo de 2010 con la Universidad Roosevelt en este curso que es el más fuerte de todos. Y si hubiera inquietud, como todo estudiante tiene derecho, conserve el audio, el micro. Ya, le voy a rodar conservar el micro. Esto. Entonces, ahí tiene ya el cronograma y tiene un avance. Obviamente hay capítulos que ya se sobreentienden que ya han llevado en química integrada en primer ciclo, por ejemplo, reacciones químicas. Yo ya no te voy a enseñar balanceo, tampoco nomenclatura. Han llevado química analítica 1, ¿no? Que ustedes han desarrollado, ya son capítulos que, bueno, en analítica 2 no te voy a volver a explicar porque se sobreentiende que existe un sílabo programático que tiene un nivel. Química analítica 2 ya es más avanzado, son cálculos más avanzados, por ejemplo, donde siempre veo que tiene dificultades en redox, ¿correcto? Y desde el primer inicio, si ustedes creen que debo enviarle una documentación de unas clases en estos momentos a través de WhatsApp, se lo puedo enviar siempre y cuando exista un representante o un delegado que se comprometa a distribuir esa información. ¿De acuerdo? Eso después va a ser después del break que voy a enviar. Entonces, teniendo el cronograma de práctica, es la nota más importante. ¿Por qué? Porque se duplica con trabajo académico. Laboratorio vale 30%, trabajo académico vale 20%. Es el 50% del curso. Correcto. Como te vuelvo a decir, puedes llegar tarde, yo te voy a esperar, pero sí vas a trabajar.
Pero si no viene esa práctica, ya ahí sí no puedo hacer absolutamente nada. No puedo inventar notas, regalar notas y menos vender notas. Bien claro para que no haya confusiones. El hecho de que trabajes es una actividad particular, personal y privada, en el cual el docente no tiene ningún vínculo de responsabilidad. Solo me limito estrictamente a la parte académica, nada más. ¿Correcto? Las evaluaciones de los exámenes serán presenciales en el laboratorio. Llevaré los exámenes impresos y lo desarrollarán para el examen parcial en 3 grupos. Y así será, y así se va a evaluar en este semestre. Si hubiera alguien que tuviera una inquietud, y nos pasamos a la siguiente parte. Sería bueno escucharlo. Cualquiera de los integrantes que están en la línea pueden expresarlo. Si no, yo asumo que todo está perfecto y que no hay ningún inconveniente en ello. ¿Correcto? Hago una pregunta para todos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Disculpe, ¿habría la posibilidad de que el horario de clases inicie a las 6 de la tarde? La posibilidad, siempre hay posibilidades, pero el horario oficial, le hago recordar, señor, que es a las 5 de la tarde. Pero por experiencia, parece la experiencia, ¿no? La experiencia me indica que trabajo con un grupo de estudiantes que trabaja. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y Sí, obviamente profesor. el alumno necesita un apoyo. Esa parte yo entiendo, que ya tantos años y tantas promociones he tenido que es comprensible. Yo pueden empezar tranquilos 5:30, a las 6, y el asunto es que lleguen ustedes tranquilos a trabajar. Las prácticas son operativas, parecen fáciles, pero el tiempo va volando. Entre comillas, empieza a las 5, pero ese es en el papel. Pero 5:30, nosotros estamos recién empezando. 10 minutos más ya son casi las 6, pero el alumno puede llegar a las 6, yo jamás le voy a cerrar la puerta. Siempre va a tener una oportunidad. Pero hay capítulos, señor, que ya deberían ustedes saberlo. Si alguien me manda un mensaje al WhatsApp, sería bueno para yo enviarle unos archivos para que cada uno los tenga, o de repente, con una promoción anterior que fue un poco más, digamos, más realista, pidieron que de las 5 horas, de 5 a 7, le haga 2 horas de teoría en pizarra, en laboratorio, explicándole en vivo, de forma directa, unos capítulos que de repente se le hace difícil. Eh, y obviamente luego las 4 horas, las 3 horas restantes venían práctica. También existe la posibilidad. Pero para ello necesito enviarle un archivo que va a ser después de breve. Mi número personal, si ustedes gustan, lo pueden anotar. ¿Ya? Es 996, lo voy a poner en la bandeja, 996-306-395. Es mi número personal. Cualquier inquietud a través de WhatsApp. Si gusta, le puedo enviar el archivo en estos momentos, no tengo ningún problema. Y teniendo el archivo, usted ya tiene una idea de lo que ustedes necesitan de repente reforzar, ¿no? Porque tampoco no es venir y desaprobar, ¿no? Tampoco no es así. La parte académica se ha hecho desde el punto de vista pedagógico, evaluar la realidad y la problemática de un estudiante y tratar de elevar un poco el nivel y llevarlo a un examen de acuerdo solo a lo que se desarrolla en el sílabus, nada más. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta del caballero, que puede llegar a las 6. Bueno, sí, puede llegar, lo vamos a estar esperando. Yo sí controlo asistencia práctica por práctica, con carnet universitario y DNI en mano. ¿Ya? Así que, Profesor, disculpe, todo claro esa parte. Dígame, caballero. me refería también a las clases virtuales, o sea, a las teóricas. Sí, la teoría es, estamos aquí, ahorita estamos en teoría virtual, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero me refería si se podía iniciar a las 6 de la tarde la teoría.
Bueno, por norma yo creo que hay un horario oficial, podemos empezar 5:20, vamos gradualmente, pero no distorsionemos el horario oficial. Es igual, ¿no? Usted trabaja, señor, su apellido es Jauregui, ¿no? Sí, profesor. ¿Ya usted trabaja o no trabaja? Sí, trabajo, profesor. ¿Cuál es su horario de trabajo? De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Ya, si usted dice que es a las 7 de la mañana y se presenta a las 10, ¿es igual o no? No, no, claro. Ah, entonces, ¿qué pasaría si usted llega a las 10? Claro, en falta. Cometiendo Falta y una despido, falta. ¿no? Falta y Claro. despido. Ya, entonces, igualito es en el curso, falta y despido también, pero no te voy a despedir, sino te voy a desaprobar, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero obviamente conversando uno progresa. Para eso es el diálogo. El diálogo y la educación, como usted lo está planteando, me hace una inquietud y yo le respondo también con otra inquietud. Entonces, se puede comprender, pero no se debe oficializar. Hay que saber respetar los horarios. Usted puede entrar e ingresar tarde a la clase, yo jamás lo voy a rechazar. En teoría virtual, igual va a ser en práctica el laboratorio, imagino que llegará un poco tarde. Y bienvenido sea, pero tiene que estar al frente de las prácticas tarde, pero ahí, luchando. Y uno, si usted cree que hay clases que necesitan reforzamiento en vivo, en laboratorio, mira que son 6 fechas claves, 3 antes del parcial y 3 antes del final. Salvo que usted quiera ir al sustitutorio, no le recomiendo, ¿de acuerdo? Porque es todo el curso, ¿ya? Entonces, si es el examen es en Word, no vaya a pensar que es para marcar y que a través de WhatsApp se pasan la respuesta y que ya aprobaron, sacan 20, bajan el examen de la plataforma, lo venden, lo compran, eso ya acabó. Todo eso ya desapareció. Así que si ustedes no me creen, pueden preguntar a las secciones, a las promociones anteriores, cómo ha sido. Entonces, esa etapa de venta de los exámenes, bajar de la plataforma, eso ya desapareció, ya terminó. La pandemia ya terminó hace tiempo. Y que mejor seamos sinceros, realistas, ¿ya? Y de tal forma de que ustedes, pues, pasen la asignatura sabiendo también una base, ¿ya? Al menos que quieran pasar una Navidad muy triste, porque esto va a acabar en diciembre, entonces nosotros no queremos esto. Mejor ser sincero desde el inicio, solo a punto de trabajo, nada más, ¿correcto? A la pregunta, ya le di la respuesta al señor Jauregui, ¿ya? El horario oficial es a las 5 de la tarde, no hay que desvirtuarlo. Que si el señor puede llegar a las 6, puede llegar. Yo jamás le voy a cerrar la puerta, pero el horario sigue siendo a las 5 de la tarde. Perfecto, que lo demoremos unos minutos más, 5:10, 5:15, 5:20, y empezamos lento y gradual como para que vayan llegando, integrándose, es todo tema. Pero el horario oficial es a las 5 de la tarde, exactamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tiene que realizar? Si no, ya doy por comprendido todo. Sí, sí, puede. Hoy día le acepto todas las preguntas que ustedes tienen inquietud, porque yo sé que ustedes ya vienen sabiendo cómo se va, cómo es química analítica 2. Yo conozco al estudiante Ruth, correcto. Ya, Doctor, entonces, buenas tardes. dígame, caballero. Doctor, una consulta sobre la asistencia. Normalmente lo dictan al inicio de clases. Si uno de nuestros compañeros, hagamos por mi parte, yo salgo a las 5 y yo manejo. Ya. Y no, a veces no puedo, ¿cómo se llama?, estar contestando lo que es la asistencia. Me Bueno, la, conviene. la asistencia generalmente yo lo poso después del break, que es 7 de la noche, 8 de la noche, generalmente. Hoy día solamente ha sido una excepción por conocerlos nada más de forma inicial, ¿no? Pero la asistencia es manejable. Pero en práctica, eso sí, tómalo como un tema de Estado. Podrás faltar a cualquier clase, menos a las fechas de práctica. Ahí sí no hay perdón de Dios. Y eso que alumnos que se hacen pasar que están en provincia, bueno, que sigan en provincia. Solo aprueba
práctica y trabajo académico, el que está presente, porque las prácticas y trabajo académico son presenciales. Bien clarito lo estoy diciendo, no hay segunda. El que no lo quiere entender, no hay ningún problema, que no lo entienda. Yo solamente califico lo que veo, nada más. La teoría es virtual y las fechas de práctica que ya lo tienen, imagino, ya registrado, son de carácter oficial. Ahí sí no hay ninguna justificación de ausencia, en absoluto. Entonces, hay temas que sí se pueden aceptar y hay temas que no se deben aceptar. Correcto. Entonces, la asistencia es a partir siempre después de break, que es a partir de 7:30, 8 de la noche. Entonces, eso es comprensible, porque los alumnos están saliendo de trabajar, tampoco uno no va a ser malo en tomar a las 5 en punto, generarle inasistencia para que el sistema después los rebote. Entonces, no es así tampoco. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo pendiente? Doctor, gracias. Tengo otra consulta. Entendí, creo que el examen parcial y el final va a ser entonces presencial. Así es, señor. Ah, listo. Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Ninguna pregunta más? Ok. Entonces, no habiendo más preguntas, todo está ok. Entonces pasamos a la clase que nos toca y corresponde vivir. Bien, listo. Pasamos a la clase de hoy día, Química Analítica 2. En Química Analítica 2 nosotros vamos a ver análisis cuantitativo, ¿correcto? Eso sí, yo tengo la costumbre de preguntar a todos los que están conectados, yo asumo que están en clase. El que esté en clase no significa que esté conectado, sino que esté concentrado en la hora de la explicación. Termino de explicar y llamo a cualquier integrante terminado la explicación. Y obviamente es calificación, es nota. Hoy día no creo que lo haga. Correcto, pero en las clases sucesivas virtuales, ¿de acuerdo? Sí, llamo y el alumno sí está obligado a participar, porque la explicación y la calificación de la clase es participativa y calificativa. Correcto. En Química Analítica 2, habiendo llevado ya Química Analítica 1, hay capítulos que debe recordar, si gustas lo anotas. Uno de ellos es Geometría 1, vayan anotando. Geometría 2, rendimiento, reacciones redos, volumetría, gravimetría, son porcentaje pureza, son capítulos que ya ustedes conocen y obviamente para el examen parcial van a estar presentes. En Química Analítica 2, nosotros vamos a profundizar aplicaciones de cálculo, de química y ecuaciones relacionados a la parte química analítica cuantitativa y cualitativa, tanto inorgánica como orgánica, ¿correcto? Que son dos grandes grupos. Ahora, aquí, por ejemplo, en esta parte de química analítica, nosotros vemos un tipo de reacción, como nosotros vamos a verificar, donde se va a identificar sustancias mediante reactivos y sobre todo las cantidades y componentes que tiene la materia. Pero a su vez son reacciones específicas que tienen sus ecuaciones, balanceo de ecuaciones y que usted tiene que desarrollarlo en la misma práctica experimental que vamos a tener ya por fechas ya establecidas y que se ha mostrado. En ello podemos evaluar las cantidades, las concentraciones, por ejemplo, de una sustancia que nosotros tenemos identificado en ella. Ahora, un recordatorio sobre lo que es química analítica.
relacionado también con los hidrocarburos. Si bien es cierto, todo hidrocarburo o combustible a base de plomo puede tener sustancias que son contaminantes con el impacto ambiental, como el tetrametil de plomo, ¿no? Que a partir del año 80 comenzó a controlarse y regularse para disminuir el impacto de la contaminación ambiental. La química analítica también interviene en aspectos de estudio en lo que es alimentación, por ejemplo, ¿no? Para ver las cantidades, concentraciones de aminoácidos, glucosa, recordando que la glucosa tiene grupos funcionales aldehídos, que son en orgánica, que se le llaman aldosas, en análisis clínico, restauraciones, donde se confirman aquellas sustancias que faltan en el organismo y que se le relaciona generalmente con las vitaminas. Y la agricultura relacionada a los insecticidas, el deporte relacionado a los medicamentos, toxicología a las sustancias que tienen grupos funcionales aminas, por ejemplo, y sobre todo los minerales. Es un contexto general donde la química analítica se aplica en diferentes formas, en diferentes contextos. Ahora, química analítica implica también recabar resultados basados en análisis de un medicamento. Por ejemplo, si yo analizo una tableta de un medicamento, cualquiera que fuera, un naproxeno, por ejemplo, de 550 miligramos, muy bien, y que tiene una concentración, es una muestra, que me representa el 100%. Lo puedo reconocer de forma cualitativa, por coloración, por reacción propia de grupos funcionales, cuantitativa, cuando realmente la parte cuantitativa indica qué cantidad de principio activo tiene. Si dice 550 miligramos, tiene que estar dentro del rango del 10%, estructural basado en la molécula. Estas muestras, ¿de acuerdo?, que estamos señalando, pueden considerarse muestras blancas cuando no tiene principio activo, solamente tiene excipientes. Las muestras negras cuando ya son contaminadas o van perdiendo su estabilidad, y las muestras grises cuando todavía el principio activo se encuentra vigente. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, en la técnica de titulación por volumetría. Entonces, esta es una forma de análisis que nosotros podemos visualizar y que lo podemos estudiar. Este es un tipo de análisis por volúmenes de concentración, por ejemplo. ¿Correcto? Lo estamos viendo. Estamos en un color distinto para poder visualizarlo. Y hay palabras y términos que de repente nos puede venir a la memoria. ¿De acuerdo? Y sobre todo lo que va en la parte titulante, ¿sí? La parte titulante, que se llama valorante, en la parte de la bureta. En este caso lo está representando este señor que se llama el valorante hidróxido de sodio. Lo estoy registrando en estos momentos, el hidróxido de sodio. Como valorante tiene una normalidad, quiere decir una concentración, para este ejemplo de normalidad de 0.12. Muy bien. El gasto, luego viene la muestra en la parte inferior del famoso matraz. Acá tengo la muestra. Ahí tenemos la muestra, cuyo volumen corresponde al ácido clorhídrico, que tiene una unidad de exactamente desconocida, porque la pregunta final que me está pidiendo en este sistema de titulación es la normalidad de la muestra. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta cantidad de 3.5 mililitros de volumen que estoy marcando en estos momentos, que estoy aquí,
necesariamente necesita, ¿de acuerdo? Necesariamente necesita establecer un análisis. Es una reacción ácido-base, donde la muestra es el ácido clorhídrico, el valorante es el hidróxido de sodio, la normalidad, en este caso, del valorante es 0.12, pero la reacción entre el hidróxido y el ácido es una reacción de neutralización, es un tipo de reacción. Perfecto. Este tipo de reacción, ¿de acuerdo? Necesita llegar a un pH 7 y luego, como el hidróxido es una base fuerte, entonces en el análisis participa un indicador que se llama la fenolftaleína. La fenolftaleína. Esta fenolftaleína es un indicador, es una sustancia que solamente cambia un color que estoy marcando, que es un color intenso, un color rojo, ¿ya? ¿Listo? Un color rojo, y que solamente varía cuando el pH del hidróxido de sodio participa a un pH de una escala de un valor alto, ¿no? pH 9, pH 10. En ese momento cambia de color y la reacción ha terminado. Entonces, ¿cuántos datos podríamos tener? En el valorante, que es el hidróxido de sodio, la normalidad es 0.12, uno de ellos, 0.12. Ahí lo podemos mostrar, ¿correcto? 0.12. El gasto quiere decir la cantidad de hidróxido de sodio que ha reaccionado, ¿de acuerdo? Acá lo estoy mostrando, es 5 mililitros. Son todos datos importantes que nosotros tenemos aquí. Entonces, el valorante, en conclusión, ¿cuántos datos analíticos va a manejar en este esquema? Muy sencillo, ¿de acuerdo? 0.12 y el volumen reaccionante de 5 mililitros. ¿Qué significa volumen reaccionante valorante? Significa el volumen que ha analizado a esta muestra que viene a ser el ácido clorhídrico. ¿Correcto? ¿Con qué finalidad? Para saber cuál es la normalidad exacta de la muestra. Y podemos ver en el siguiente cuadro. Aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿ya? Determinada normalidad de la muestra. La muestra viene a ser el ácido clorhídrico. Me está pidiendo la pregunta, ¿qué normalidad tiene, en este caso, qué normalidad tiene la muestra? ¿Quién es la muestra? La muestra es el ácido clorhídrico. ¿Qué volumen tiene la muestra? Es la siguiente pregunta. El volumen de la muestra, lo estoy poniendo en este contexto, es 3.5 mililitros. Perfecto. 3.5 mililitros. Y la pregunta que me pide es la normalidad, exactamente, la normalidad de la muestra. Muy bien. El valorante viene a ser hidróxido de sodio. Significa que es una sustancia que ha sido preparada a una concentración de una normalidad estrictamente de 0.12. Esa es la concentración que me pide, o que me pide trabajar, ¿de acuerdo? Para poder nosotros estrictamente analizar este volumen de 3.5. ¿Bien? Y el volumen que reaccionó analizando la muestra tiene un valor de ¿cuánto? De 5 mililitros. Multiplicamos 5 por 0.12 y entre 3.5 y tendremos que la normalidad de la muestra del ácido clorhídrico tiene un resultado que ustedes están observando en estos momentos. ¿De qué valor se puede observar? A ver, para todos se puede observar qué valor tiene. Para todos lo pueden mencionar para saber si están... 0,17. 0,17, correcto. 0,17. Ese sería, por ejemplo, la normalidad. Obviamente es una expresión
de concentración normal en relación a la muestra. Si yo te pregunto, ¿qué volumen tiene la muestra? Te lo estoy marcando ahí. ¿Qué volumen tiene la muestra? 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Perfecto. Entonces, y obviamente para analizar ese volumen de 3.5 mililitros necesito dos condiciones. La normalidad concentración de valorante, todo lo que va acá en la bureta, acuérdate ahora, se llama valorante o también se llama titulante. Y el gasto de valorante es el volumen de hidróxido que reacciona con el ácido clorhídrico neutralizando y luego determinando su normalidad. Perfecto. Entonces, y me representa que el volumen de análisis es 3.5 mililitros, obteniendo que la normalidad de la muestra es 0.17. Perfecto. Entonces, dicto dos ejercicios para poder, ejercicios sobre este planteamiento para poder nosotros indicar los valores correspondientes. Le dicto dos nada más, pueden anotarlo. No dice, se tiene un valorante de hidróxido de sodio. A las finales tiene que subir la respuesta al chat del BIC, porque ahí se controla quién está participando. ¿Listo? Se tiene un valorante de hidróxido de sodio de una normalidad de 0.13. 0.13. Y un volumen de gasto de 4 mililitros de valorante. Coma, si la muestra es ácido sulfúrico, que tiene un volumen de 2.8 mililitros, 2.8 mililitros, pregunta, ¿cuál es la normalidad final de la muestra? Segunda pregunta, si la muestra tiene un volumen de 4.3 mililitros de ácido clorhídrico, un volumen de 4.3 mililitros de ácido clorhídrico, y su normalidad es 0.12, coma, siendo el volumen de gasto del valorante, siendo el volumen de gasto del valorante de 4.2 mililitros. 4.2 mililitros. Pregunta, ¿cuál es la normalidad? ¿Cuál es la normalidad del hidróxido de sodio como valorante?
como valorante. Listo. Las dos preguntas, las dos expresiones solamente está en este esquema que estoy marcando. Quisiera su atención porque es muy sencillo, ¿correcto? En este esquema que estoy marcando. Cálculo volumétrico, ¿correcto? Acá están las cuatro variables que le está observando y sobre ese contexto se trabaja. ¿Bien? Sobre ese contexto se trabaja. Entonces, damos 10 minutos para que puedan desarrollar ese pequeño cálculo. Adelante. Todos los asistentes que están registrados tienen que subir las dos respuestas, ¿correcto? Consecutivas, dos separadas consecutivas. Por eso se le da un tiempo de 10 minutos.
Dejar de compartir pantalla, señorita María Capuliana. Dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla, si no voy a tener que retirarla. A ver, pásenle la voz a la señorita que está con su celular interfiriendo. María Capulián, ¿en línea? Ok, terminaron, ¿cómo? Profesor, una consulta. Sí, le escucho, señorita. Dígame. Por ejemplo, en la primera esto sale 0,18 y seguidamente está el 5. ¿Lo podemos redondear a 0,19 o simplemente 0,18? No, no se redondea porque en el examen usted tiene que mostrar cifras exactas. En analítica no se trabaja por redondeo, sino por precisiones exactas, ¿de acuerdo? Está bien la pregunta que me ha realizado. Más bien quisiera aprovechar e enviarle unos archivos y comunicarle las clases están en el aula virtual. Todo el mundo tiene acceso a ello, ¿correcto? La participación, por ejemplo, ustedes han subido respuestas. Perfecto, hoy día es como un control. Todo lo que tienen respuestas hoy día tiene su primera nota calificativa en trabajo académico de la primera clase, porque están con fecha. Todo ello se baja a un Excel y se va tabulando. Pero como es la primera clase, es comprensible que recién, obviamente, nos estamos adaptando. Hoy estamos fecha 22 de agosto, ¿estamos de acuerdo? En la fecha 22 de agosto. ¿Sí? Si no responde, después ya no va a haber oportunidad para poder explicar. 22 de agosto, correcto. La próxima semana, ¿qué fecha es? 29, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo? 29. Sí, profesor. Ya, no es feriado, ¿correcto? No es feriado. ¿Sí? No, no, profesor, el 30. Ya, el 30 es feriado. Yo quisiera que anoten en su agenda, por favor, para tener desde la primera práctica la mejor nota. ¿Por qué? Porque un parcial siempre será un parcial y una final siempre será una final. ¿De acuerdo? Mejor es trabajar con seriedad del caso desde el inicio, de tal manera que ya, cuando llegue el final de la asignatura uno llega más tranquilo, más sereno y obviamente no vamos a estar sugestionados a lo que
está el examen sustitutorio, que no es recomendable. Entonces, hoy día y la próxima semana es la clase teoría virtual. No hay ningún problema hasta ahí. El 5 de septiembre, que es el primer martes, tenemos la primera práctica del laboratorio, ¿correcto? ¿Ustedes tienen delegado o delegada, alguien que lo represente o no tienen? Todavía no, profesor. Bueno, pero pueden escribir a través del WhatsApp para enviarle un archivo, unos documentos, en estos 5 o 10 minutos antes de un pequeño receso, para entrar a la práctica si gustan. Si no, no los incomodo, ya ustedes estudian por su lado y obviamente cada uno se va preparando para lo que viene más adelante. ¿De acuerdo? Voy a aperturar el famoso WhatsApp, si gustan, lo pueden considerar. Profesor, buenas tardes. Habla Lincoln Ricapa. Profesor, una consulta. ¿Llamó lista? Entré tarde, profesor. No te preocupes, eso se va a regularizar, no te preocupes. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya, quien desea enviar el archivo sería el momento para ir a un pequeño receso, como que vamos esperando que vayan ingresando los demás integrantes de la sección M8. Pueden enviar con un saludo. Profesor, buenas noches, disculpa. Sí, dígame, señorita. Profesor, yo puedo representar en este curso como delegada y me puede pasar a mí el archivo, no sé si mis compañeros. Bueno, usted por hoy día y sus compañeros lo aprobarán hoy día o mañana. Usted envía un mensaje a través de WhatsApp, tiene mi número, ya está en la bandeja, 996-306, ya después te comparten el círculo y todo tiene que tener impreso para la fecha del día 5 de septiembre, que es la primera práctica de laboratorio. Habrá una clase, obviamente, necesariamente, y le rogaría no faltar y no llegar tarde, ¿ya? Le voy a enviar un archivo, ¿ya? Lo van imprimiendo de esta manera de que se pueda trabajar en forma ordenada. Son 3 archivos lo que voy a enviar. Usted en estos momentos lo va a tener. Bien, está en estos momentos, ya lo tiene en su bandeja, revíselo que haya llegado bien. ¿Sí? Una clase, obviamente, necesaria, que tiene que recordar para el examen parcial, ¿de acuerdo? Ahora, si el alumno o la sección requiere que esa clase sea explicada el día 5 de septiembre, simplemente me lo dice con tiempo y vamos recordando ciertas explicaciones que de repente uno por trabajo o por tiempo se ha olvidado. Ya depende del delegado o delegada aquí me comunica. Con esta señorita en cuestión, ¿cómo se apellida? La que acaba de recibir. Díaz aquí, Lacey. Díaz, señorita Díaz. Díaz aquí, profesor. Sí, escriba su apellido y nombre completo, ¿ya? Para poderle registrar. Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches, disculpe. Nosotros todavía no hemos escogido delegado, vamos a escoger acá en el transcurso de receso, sí, profesor. Claro, es de transitorio, obviamente, ¿no? Gracias, profesor. Sí, no hay problema. Acá dice 974-999-402 que le envíe la clase. La clase está en el aula virtual, lo que le voy a enviar es el archivo que
Estoy compartiendo recién. ¿Ya? Para todos hay documentación. Ya está, ya fue enviado. Todo aquel que desea que le envíe, aproveche ahorita que estamos en un momento de la primera clase. Lo revisan, no le pido que lo memoricen porque es imposible, pero sí se van a dar cuenta que necesitan una pequeña clase introductoria el día 5 de septiembre, ¿de acuerdo? Pero me lo tienen que decir hoy con tiempo, ¿no? Nos podemos confundir. Ya, te estoy compartiendo en estos momentos los archivos, pero tienen un círculo ustedes de WhatsApp donde pueden compartir dicho documento. ¿Perfecto? ¿Listo? Profesor, está en material de clases, ¿correcto? Si usted ingrese, algunos documentos, señor, están presentes en el aula virtual, otros no, definitivamente. Correcto. Lo que le estoy enviando no está en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, algunos sí y algunos no. ¿Ya? Entonces, ya usted lo va a revisar en su contexto. Perfecto. Bien. Profesor, lo que usted está enviando es lo que se va a tratar el 5, ¿no? En el laboratorio. Sí, lo que se va a tratar, una parte de ello, para lo cual tiene cada uno llevar impreso los alumnos para poder, vayan leyendo, yo no le pido que vayan sabiendo todo, no. Para eso se le está dando con tiempo, de esta manera que a la hora de explicación el alumno pueda tener ya una pequeña base, ¿de acuerdo? Y así va a ser las prácticas porque en el parcial y en el final van a entrar ese tipo de problemas de ese nivel, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a la clase, ¿listo? La parte volumétrica es lo que vamos a utilizar y la parte analítica, sobre todo es el análisis de aquellas sustancias químicas que representan orientados a la parte de los medicamentos, ¿de acuerdo? Y finalmente, obviamente, todo ensayo me va a dar un resultado. Perfecto. Entonces, nos vamos a un pequeño receso para todos. De los 20 minutos son 6:30. Estamos regresando. 7 puntos. Imagino que ya para ese momento ya existe un delegado o delegada, ¿de acuerdo? Entonces, sea la persona que sea elegida,